Uriel, ¿Cómo? despiértate. No, si estoy despierta, nada más que estoy en el trabajo y le mandé mensaje. ¿Y qué estás haciendo en el trabajo si debes de estar en clase? Que Es que me estemos tomando tocó, clase a distancia no es para hacer otras actividades, es, es es que para me tocó estar en clase. contrato en Uriel, el 270. pero estar en clase es estar en clase, no en el trabajo. Pero bueno, contéstame, por favor. ¿Cuál era la pregunta? Es que me escuché. Permítame tantito. Uriel, ahí atiende a las personas que están ahí, por favor. Ahorita hablo contigo. Gracias. Este, a ver, Pablo, pues tú, mijito, porque tú ya, yo te lo dije ayer, dice, el martes, dice Michelle. Muy bien, Pablo. Sí se te quedó, fíjate, entonces qué bueno que te lo dije. Qué bueno, Pablo. Te felicito. Silvia, Mande, doctor. ¿qué más me puedes, tú qué más me puedes decir, Silvia? Pon la cámara, te quiero ver. Güey, es que estoy con mis ¿Con perritos, quién? con mi perrito, porque me hizo sonidos raros y me espanté. ¿Quién te hizo Pero sonidos raros? ¿Tu perro? sí, como si estuviera ahogándose, pero no se ahoga. Ah, pobrecita. Bueno, a ver, contéstame, pero pon la cámara porque te quiero ver. Voy, ya voy, me pongo presentable. O sea, ¿cómo estás? No estás presentable. No, es que tenía un chongo mal hecho, Y pero ya te lo acomodaste. ya me solté el ¿Te, cabello. te peinaste? No, nada más me solté el Ah, cabello. qué bueno. Ok, ok. Ya me había asustado. Muy bien. Ok, Silvia. Pues dime, qué bonito cabello tienes, Silvia. Dime, por Gracias. favor, cuéntame de la gonorrea, por favor. No presté mucha atención en la clase pasada. ¿Por No qué? ¿Por qué sabría. no? ¿No te importó? No, sí, sí me importa, pero no presté atención. Discúlpeme bastante. Es que eso es que no te importe. Diana, ¿tú Sí, pusiste atención? yo no vine. Es que se me olvidó que era esa hora y me confundí de clase. En serio, Diana. Pensé que tocaba geriatría y dije, nunca mandaron el link, no hubo clase. Y era su clase. ¿Me estás hablando en serio? Sí. Sí, le digo en serio, el martes no estuve. Ok, bueno. Pero tuviste que haberle preguntado algo a tus compañeros sobre qué vimos en clase. Sí, pero se me olvidó. Ay, Diana. Muy bien. Verónica, Mande, doc. Verónica, buenos días. Oye, háblame de la gonorrea, por favor. No entré a la clase, doc. ¿Tienes COVID? No. Sí. Ah, bueno, ya no hables. Leslie, Mande, doc. háblame de la gonorrea, por favor. Yo tampoco entré a la clase pasada. O sea, mucha gente no entró a la clase pasada, pero no se preocupó por preguntar qué estábamos viendo. Muy bien, muchachos. Recuerden que ya viene el ordinario. Ok, que estoy tomando en cuenta todas estas participaciones. Voy a tomarlas en cuenta. Muy bien, muchachos, pues hablamos de la gonorrea. En realidad es una enfermedad que es muy fácil de diagnosticar, sobre todo en hombres, y es muy fácil de tratar. Aparte de que es fácil de diagnosticar en hombres, es más difícil diagnosticar en mujeres, debido a que en mujeres tienen más diagnósticos diferenciales, puede presentar más diagnósticos diferenciales. Pero bueno, vamos a continuar con otra de las enfermedades de transmisión sexual, que ya lo dijo por ahí Pablo, enfermedad de transmisión sexual no es lo mismo que infección de transmisión sexual. Dice Pablo que la infección no contiene o no presenta datos clínicos, mientras que la enfermedad es cuando ya hay datos clínicos. Y Pablo tiene toda la razón, por primera vez en este semestre. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, sí, doctor.
Muy bien, muy bien. Vamos a hablar ahora de la sífilis, que a diferencia de la gonorrea, es más difícil de diagnosticar. Sin embargo, es fácil de tratar. Dice que la sífilis es una infección causada por la Espiroqueta treponema pallidum, transmitida por contacto sexual o también pudiera ser transmitida durante el embarazo. Las manifestaciones de la enfermedad son variables, con periodos de latencia, recaídas y tardías de gravedad. Estas imágenes que ustedes están viendo ahí las vamos a ver más adelante, más detenidamente, pero así más o menos se pudiera presentar la sífilis. Su etiología es por el treponema pallidum, que se parece a una espiroqueta, y como está en la imagen, por eso se llama espiroqueta. Es procarionte sin membrana nuclear de 5 a 11 nanómetros de largo y 0.15 nanómetros de diámetro, y esta presenta dos membranas, una externa y una interna. La externa es la membrana celular y la interna aquí es equivalente a la pared celular rígida, el aparato locomotor formado por fibrillas enroscadas alrededor del cuerpo celular. No se puede cultivar in vitro, no se cultiva in vitro, y el hombre, los chimpancés y los conejos son hospederos susceptibles de esta espiroqueta. Y seguimos con el treponema. Existen otros tipos de treponema, unas subespecies que provocan enfermedades. Tenemos el treponema carateum, que provoca el mal del pinto, que nada tiene que ver con el vitiligo. Tenemos el treponema pertenue, que provoca pian o frambesia, y el treponema endemicum, que provoca vejel o sífilis no venérea, o sea, una enfermedad. Estas enfermedades son enfermedades que no son transmitidas por contacto sexual. Ahí estamos viendo más o menos las imágenes, como pudiéramos encontrarla. Las lesiones son muy parecidas a la de la sífilis venérea. Estos treponemas, estas espiroquetas, la de la sífilis y todas, y estas tres, están relacionados antigénica y morfológicamente, son muy parecidos. El ADN es igual, es homólogo, y la habilidad para adherirse a células de mamíferos es también el mismo. Son muy, muy parecidos, por eso ocasionan y provocan datos clínicos muy, muy parecidos. Pero bueno, no vamos a hablar de ellos porque el que nos interesa en realidad no son sino la sífilis. La epidemiología dice que las estadísticas de las dependencias de salud pública en México pueden variar por reportes limitados de casos tratados en consultorios privados, como pasó también con la gonorrea. Lo mismo, exactamente igual. Que la gonorrea, en los hospitales privados no reportan, y eso hace que haya un descontrol epidemiológico. Los grupos de riesgo, hombres que tienen sexo con otros hombres, pero no es exclusivamente de homosexuales, trabajadores del sexo, como hombres, mujeres y personas transgénero, jóvenes solteros por la promiscuidad y las múltiples parejas sexuales, estudiantes universitarios por encuentros sexuales de alto riesgo durante el uso de drogas, emigrantes, prácticas sexuales inseguras, migración y enfermedad no tratada. Los viajeros es por las mismas causas, y los marinos y soldados por las prácticas sexuales riesgosas y múltiples parejas sexuales. Pero muchachos, no es propio de todo este grupo, son grupos de riesgo, pero no es propio. No se alarmen tampoco, dice que jóvenes solteros y estudiantes universitarios, pero pues eso tampoco tiene por qué ser así. Lo toman en cuenta por el grupo de edad en el que se encuentran este tipo de personas, pero recuerden, ni es propio de este tipo de personas o de este grupo de personas, ni es que a todo el mundo le vaya a pasar. Tengan como quiera y mucho cuidado. Presenten diferentes grupos de edad con predominio en sexo masculino. Eso sí, es más frecuente que se presenten estos casos en el sexo masculino, pero puede ser a cualquier edad, no tiene que ser tampoco de adultos jóvenes o universitarios. Eso es nada más por la juventud y la actividad sexual que se presenta en este rango de edad, que se supone que es la actividad sexual es más continua.
Factores que participan en la adquisición de sífilis, pues mayor duración de la etapa sexual activa, como la menarquia temprana y menopausia tardía. Es más que nada, en realidad no tiene nada que ver la menarquia temprana y la menopausia tardía, sino que es el rango de edad en el que se supone que hay más contacto sexual o más actividad sexual. La actitud de la población joven ante relaciones sexuales prematrimoniales y promiscuidad, igual no es en todos por igual, no debe de ser en todos. Métodos anticonceptivos que brindan protección en contra del embarazo, como los hormonales, pero hay un menor uso de anticonceptivos físicos o de barrera, como es el condón. Sabemos que los métodos anticonceptivos no todos son de barrera, hay también los hormonales que se acaba de mencionar, las pastillas y las inyecciones, movimientos de población, institucionalización, urbanización, viajeros y conflictos bélicos entre más personas, obviamente más enfermedades, no nada más la sífilis, cualquier otra enfermedad. La susceptibilidad del ser humano es universal, no hay resistencia natural ni adquirida y la infección se mantiene y disemina a través de contactos sexuales con personas infectadas, eso es más que obvio. Los adultos jóvenes constituyen el reservorio principal por el rango de edad que les he estado mencionando desde el día del martes. La patogenia es el treponema pallidum, penetra a través de heridas, escoriaciones o fisuras no evidentes, sobre todo de fisuras no evidentes, presenta capacidad invasivo alto y no produce toxinas. Se divide cada 30-33 horas, que es un rango un poco elevado. El periodo de incubación está relacionado con el tamaño del inóculo, dependiendo de la fisura o de la escoriación, va a ser el periodo de la incubación. Al invadir tejidos reduce la respuesta inmunitaria. Conforme va invadiendo, va a haber menos respuesta inmunitaria. La infección se divide en tres: primaria, secundaria y terciaria. La terciaria también se puede llamar tardía. En la primaria, la incubación es de 2 a 6 semanas. Y hay infección local de 10 a 90 días. Se presenta también el chancro. En la primaria aparecen anticuerpos no protectores y es en la etapa en la que más infecta o en la que infecta más fácilmente. Después tenemos la secundaria. Hay infección generalizada de 2 a 12 semanas después de que ya está la aparición del chancro. Y por último tenemos la tardía o terciaria o tardía, que se presenta años después de la infección primaria, de 1 a 25 años aproximadamente, y la afectación, hay afectación sistémica, se le llama neurosífilis. Aquí es cuando ya el paciente no se trató. Pues vamos a ver más adelante que las manifestaciones clínicas pueden desaparecer y eso ayuda mucho a que el paciente crea que está completamente sano y no se trata, pero después de algunos años ya presenta problemas en el sistema nervioso central debido a que no se trató o a un maltratamiento pudiera ser. Aquí esto evoluciona porque no hay tratamiento o porque no es un tratamiento totalmente efectivo y no infecta. En esta etapa ya no infecta. La anatomía patológica, bueno, habíamos hablado ya del chancro, que se inicia en el corión, se produce la erosión de la mucosa en pérdida del epitelio y bordes acantáticos. El chancro se presenta una lesión muy parecida a la necrosis, sin llegar a la necrosis, porque sí, en el chancro todavía hay circulación, nada más lo que está ahí fallando es un poco la cicatrización. Hay lesiones cutáneas de sífilis tardía, hay eritema, nódulos con lesiones vasculares inflamatorias que evolucionan. Aquí sí, ya no se parece a la necrosis, sino que hay una necrosis y hay también ulceración. Después tenemos las gomas por sífilis, que son lesiones en la piel o en el tejido celular subcutáneo, donde los linfocitos y células epitelioides rodean un centro de necrosis. Pudieran las gomas por sífilis no solamente rodean las lesiones cutáneas, sino el chancro.
no nada más lo necrótico, sino lo que parece necrótico. Y por último, bueno, pues, tenemos la aortitis. Aquí pudiera haber periarteritis o endarteritis en los vasa vasorum, que produce degeneración de la túnica media, necrosis, rotura de la membrana elástica y proliferación de la colágena. Todo esto en la aorta. Pero aquí, para llegar a la aortitis, es porque ya tiene algún periodo de tiempo suficiente para que ya afecte esta parte, la enfermedad. Sin embargo, si pasan algunos años y el paciente no tuvo un tratamiento o no tuvo el tratamiento adecuado, puede afectar el sistema nervioso central. La afección inicia con meningitis e inflamación perivascular. Se presenta el tabes dorsalis, que es la diseminación de los cordones posteriores de la médula con reemplazo por neuroglia. La parálisis general representa la extensión del proceso inflamatorio de la leptomeninges a los vasos que llegan a la corteza, en particular de los lóbulos frontales y el cuarto ventrículo. Por ahí hay un problema de parálisis o hemiparálisis en el paciente. Pudiera incluso, dependiendo del caso, presentar parálisis de alguna extremidad o incluso de nada más parte de la cara y cosas así. Las manifestaciones clínicas, la lesión primaria es el chancro de inoculación, como ya lo habíamos mencionado, lo hemos estado mencionando. Aquí hay erosión mucosa o cutánea superficial, bordes indurados, indolora con secreción serosa y acompañada de adenopatía regional unilateral. La duración es de 3 a 4 semanas, con variación de 1 a 5 semanas como media. Incluso pudiera ser de días dependiendo de la lesión, y lo vamos a ver más o menos de esta manera. Vean cómo se está presentando ahí. Esta parte es el chancro y alrededor pudiéramos ya ver que hay presencia de goma. En la otra imagen apenas se ve la goma, pero sí, ese también es chancro, y en la imagen de abajo apenas va empezando la lesión. Puede estar presente en genitales externos, cervix, boca, región perianal y canal anal. Lo mejor de esto, o lo único bueno de esto, es que una vez que se cura, cicatriza completamente, no deja ningún rasgo, no va a tener cicatriz para nada, va a tener una buena evolución. La gran mayoría de estas lesiones de chancro no duelen. En realidad, cuando duelen es cuando hay mucha fricción con la ropa interior. Entonces a estos pacientes se les aconseja que utilicen ropa interior que no les cause ningún daño, ninguna rosadura. La etapa secundaria se inicia 2 a 12 semanas después del chancro y se manifiesta por una erupción simétrica maculopapular, lesiones bucales ulceradas, lesiones vegetativas en periné, condilomas planos, induradas. Estas más que nada más que parecer condilomas, se ven como plastas y están totalmente induradas y son grandes y no son pruriginosas. Adenopatía generalizada, lesión en boca y periné son altamente infectantes. La fase eruptiva termina entre 2 y 6 semanas y el periodo secundario puede durar desde 1 a 2 años. Se acompaña de síntomas sistémicos, fiebre, malestar general, faringitis, laringitis, anorexia, pérdida de peso, artralgia, linfadenopatía generalizada y linfonodos epitrocleares. Muchachos, en la imagen de arriba podemos ver abajo de la lengua una lesión muy parecida al chancro, sin embargo no es chancro, es muy parecida, incluso algunos pacientes no sienten dolor, ni siquiera saben que tienen esa lesión en la mucosa, que pudiera presentarse tanto abajo de la lengua como adentro de las mejillas, o incluso entre la mandíbula, la encía y los labios, muchachos. Ahí pudiera estarse presentando. No se dan cuenta los pacientes hasta que nosotros le hacemos una exploración física completa y nos damos cuenta que ahí están. Y las otras dos imágenes
de abajo, bueno, pues son las erupciones que puede estar presentando. La imagen de abajo ya está presentando más una, no es necrosis, es una costra, que esas pueden desaparecer siempre y cuando tengan tratamiento, a pesar del tiempo que ha estado el paciente sin tratamiento. Al periodo secundario le sigue la fase de latencia, que dura entre 2 y 20 años, donde no hay manifestaciones clínicas y el diagnóstico se funda en la historia clínica y hallazgos serológicos positivos. Si existe invasión del sistema nervioso central, puede haber cefalea, meningismo, aumento de células como los linfocitos, afectación de pares craneales, el 2 y el 8, afectación renal por depósitos de complejos inmunes, síndrome nefrótico o glomerulonefritis hemorrágica, uveitis anterior, ulceración en tracto gastrointestinal, sinovitis y osteitis. Y ahí vemos una imagen de una persona que miren cómo en el lado izquierdo tiene algunas ulceraciones, algunas costras, tanto en manos como en la cara. Este paciente ya tiene un problema neuronal del sistema nervioso central. Desconozco qué problema sea exactamente, sin embargo, lo que nos trata de hacer ver aquí es que el paciente, aún estando tan avanzada la enfermedad, si se utiliza la penicilina, sí tiene mejora el paciente. Sin embargo, tiene mejora visible porque si está afectado ya el sistema nervioso central, sí pueden quedar, o bueno, no se pueden quedar, va a quedar con secuelas. La mayoría de los pacientes quedan con secuelas, ya sea que tenga pérdida de la fuerza en alguna extremidad o incluso hemiparesia facial o hipoacusia incluso, o pérdida de la visibilidad. Pero todo esto es debido a que el paciente no se trató por años. Las lesiones que mencionamos anteriormente, en algunos pacientes, así como llegan, se van sin tratamiento. El paciente cree que está completamente sano, que ya sanó, que solito se le quitó la enfermedad, pero en realidad pues va evolucionando. La enfermedad, acuérdense, llega, deja lesiones, aparecen lesiones, la lesión se va, desaparece por completo, no hay siquiera cicatrices, el paciente se confía, pero después de algunos años regresa con problemas del sistema nervioso central. Entonces, aún teniendo pacientes muy avanzados, todavía pudiéramos utilizar por ahí la penicilina para que el paciente mejore dentro de sus posibilidades. Tenemos la sífilis prenatal. En ella no hay un tratamiento oportuno, ya que el bebé pues está adentro del útero, no podemos tratarlo. De estos niños, el 20 al 25% mueren adentro del útero, no llegan a nacer. El 25 al 30 mueren después del nacimiento, que es un porcentaje grande, y el 40%, que es un porcentaje todavía más grande, desarrolla sífilis sintomática tardía. La situación clínica del nacimiento corresponde al secundarismo. En la fase primaria, obviamente, ocurrió en el útero y transcurren de 2 a 4 semanas antes de la manifestación clínica, una vez que ya nació. Las manifestaciones clínicas son fisuras periorales y anorrectales, lesiones bulosas en palmas, manos y plantas de los pies, rinitis alérgica hemorrágica infectante, lesiones anulares en cuello y cara. Muchachos, estos bebés nacen y están pues completamente normal, sin ningún problema. Se ve un bebé normal, sin embargo, de 2 a 4 semanas empiezan a aparecer ya los datos clínicos, las manifestaciones clínicas. Lo primero que es más visible es la escoriación de las plantas de los pies y de las palmas de las manos, que al principio pues se puede ver de alguna manera normal, ya que el bebé pues tiene que perder la piel del nacimiento. Sin embargo, se empieza a crecer y empieza a verse la piel muy reseca, y por lo general empieza así, pero también pudiera empezar con las fisuras periorales y las anorrectales. Las más visibles son las periorales, que si este bebé no es tratado va a tener presencia de material purulento en estas fisuras, se empieza a infectar. Y para el bebé no es doloroso, sin embargo, obviamente es molesto, y estar viendo al bebé pues también es
muy, muy molesto. Y pues algunos también pueden presentar las lesiones en la piel, lesiones en cara, en cuello, en tórax, en absolutamente todo el cuerpo, que empieza también como una escoriación, pero después ya se hace muy, muy visible porque se empiezan a hacer plastas y estas plastas después puede llegar a la necrosis, pero si bien le va al niño, pues no llega a la necrosis, nada más se presenta como una costra que definitivamente si este niño es tratado, aún con estas costras y con estas fisuras y con estas escoriaciones, el niño va a tener buena respuesta al tratamiento. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ninguna. Sí. Dígame. Con respecto a la... Es común que este tipo de pacientes en la etapa secundaria nos vayan a llegar todos con un daño en sí, una afectación del sistema nervioso central, o pueden llegar ya con la sintomatología normal. No tiene que llegar. No necesariamente es como quien dice propio de esta etapa llegar con la afectación del sistema nervioso central. Pueden llegar también con los otros síntomas, ¿no? Sí, claro, por supuesto, no es propio, pero no es de la secundaria, es de la terciaria, de la tardía. Es cuando más se presenta. Y no siempre se va a presentar, puede llegar el paciente con datos que ya incluso el paciente te dice, lo presenté hace 2, 3 años atrás, y ahorita regresa nuevamente, y todos los síntomas que se presentaron en la primaria se pueden presentar incluso en la terciaria sin llegar al problema del sistema nervioso central. Las manifestaciones neurológicas, a pesar de que sí nos dice el libro que se pueden presentar después de los 2 a 3 años y hasta los 20 años o incluso a los 25, lo menciona en algún lugar del libro, para que se puedan presentar es porque en verdad ya está súper avanzada casi a los 20 años y aún así pueden no presentarse, puede presentarse contigo un paciente con los datos clínicos de iniciales, los que se presentaron en la etapa primaria. Gracias. A ti, Luis. ¿Alguien más? Muy bien. Vamos a continuar, muchachos. Por último, las lesiones terciarias, esta es en más de 2 años y aquí hay queratitis intersticial, neurosífilis, que ya es el problema del sistema nervioso central, la afectación, sordera neurógena, pero esta sordera es también como a manera de secuela por la neurosífilis, osteoperiostitis, tibia en sable, rodillas de glutón, nariz en silla de montar, ahí el tabique está totalmente plano al nivel de los ojos, dientes de Hutchinson que son incisivos centrales superiores a cerrados, que así como lo estamos viendo ahí en la imagen, son pacientitos que tienen los dientes pues como de mostrito. Exostosis, signo de Hygoumenakis, tercio interno clavicular ensanchado, facies sifilítica, boca entreabierta con nariz aplastada. Estos niños pues llegan a tener, ya habíamos hablado de la nariz aplastada, que el tabique está al mismo nivel de los ojos, pero tienen ahí una particularidad, que la boca siempre está abierta y tienen cialorrea cuando son niños. Cuando ya crecen, si no es tratado, obviamente, va a tener también la boca abierta, pero bueno, ya la cierran para no estar salivando, para no tener la cialorrea. Muchachos, aquí estamos hablando de lesiones terciarias de más de 2 años, pero en niños que no son tratados, que no, por algún motivo, no recibieron ayuda médica. Esto no va a pasar en todos los niños, esto va a pasar, pues les digo, en niños que no tuvieron ninguna atención médica, ninguna ayuda médica. Entonces no esperen verlo en todos los niños. Por lo general, cuando una paciente llega al hospital, una paciente embarazada, le sacamos hay exámenes de laboratorio y el niño obviamente se queda internado. Si es que no tuvo control prenatal la señora, si tuvo un control prenatal, bueno, pues ya se trató a la señora desde el embarazo y ya sabemos qué protocolo tenemos que seguir con este niño naciendo. Es más que nada observación y tratamiento, pero para no llegar a que el niño presente nada de esto. Aún con el tratamiento que le estamos dando a la señora, pudiera presentarse algún dato clínico en los bebés,
definitivamente sí pudiera presentarse, pero por eso mismo lo tenemos en observación. El niño, la mamá puede salir, pero el niño se va a quedar internado para tenerlo en observación durante el tiempo que sea necesario. Del diagnóstico, ya casi para terminar, visualización de treponema mediante microscopía de campo oscuro, contraste de fase, el cual casi no se realiza porque preferimos el análisis serológico, que es el BDRL. Puede aparecer positivo algunos meses después de recibir tratamiento adecuado. Una vez que sacamos el BDRL y sale positivo, empiecen el tratamiento, no esperen a que tenga algún dato clínico, hay que empezar el tratamiento de inmediato. Aún con el tratamiento, tenemos que tener al paciente en observación, estarlo citando a nuestro consultorio. No es necesario estarle sacando el BDRL de control porque aún ahí lo dice, aún en tratamiento, y se ha visto que después de algunos meses después de recibir el tratamiento, todavía el BDRL va a salir positivo. La cosa es estar viendo si el paciente está presentando o no datos clínicos. Si presentó datos clínicos, bueno, continúen con el tratamiento, si no, ya vamos a detenernos ahí y a esperar algún tiempo para volver a sacar el BDRL. Y ahora sí, ya por último, el tratamiento es fácil de tratar, se los había comentado. La eficacia de la penicilina lo convierte en el fármaco de elección. Durante el tratamiento de sífilis con penicilina puede presentarse la reacción de Harris-Herxheimer, que se caracteriza por reacción aguda febril dentro de las primeras 24 horas del tratamiento. Esto es debido, obviamente, al tratamiento y se acompaña de cefaleas y mialgias, y no hay nada más que dar que antipiréticos comunes. Pudieran ustedes utilizar por ahí el paracetamol, el metamizol, lo que ustedes crean necesario, pero pues tampoco debemos de alarmarnos porque esto es debido al tratamiento. Los fármacos más utilizados, la penicilina G benzatínica, intramuscular en dosis única o repetida cada 7 días, sobre todo en la fase secundaria y terciaria. Y la penicilina G cristalina intravenosa en pacientes que ya están graves, sobre todo los que están ya en la fase terciaria, pero incluso pudiéramos tratar cuando está el chancro presente, pudiéramos mejor dejar al paciente ahí hospitalizado para tenerlo en observación y estarle dando la cristalina en intravenosa. Y hay alguna alternativa, menciono el libro de alternativas para pacientes alérgicos. Se utiliza la doxi, vía oral por 14 a 28 días, lo mandas a la casa y bueno, hay que regresar luego. Hay que tener una observación, acuérdense. O la ceftriaxona 1 gramo y ya sea intravenosa o intramuscular, diarios por 10 a 14 días. Lo mejor sería pues que se lo pusieran intravenosa con un sellito venoso y se puede retirar a la casa si no tiene afectación. Y eso es todo, muchachos. Si tienen duda, por favor, háganmela saber de una vez. Voy a quitar la presentación. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Nada? Todo quedó muy claro. Sí. Perfecto. ¿El tratamiento es el mismo en el caso de las embarazadas? El tratamiento es el mismo en el caso de las embarazadas. Totalmente es el mismo. Siempre es la penicilina en todos los pacientes. ¿Alguien más, muchachos? ¿Nada? Muy bien, chicos, pues si no hay nada más dudas, nos vamos a ver hasta el próximo martes. Muchas gracias por todo. Espero que hayan puesto atención porque a las personas que les pregunté hoy les voy a preguntar la próxima semana. ¿Ok? Perfecto. Gracias, muchachos, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Buen día. Buenos días, hasta luego.